Bienvenidos una vez más a mi canal, tu refugio para descubrir las mejores series del momento. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y listos para embarcarse en un nuevo viaje televisivo porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos les apasiona, las series turcas. Sí, ya sé, las series turcas han conquistado el mundo y con justa razón. Sus historias llenas de pasión, drama, giros inesperados y paisajes impresionantes nos tienen a todos enganchados. Así que si eres de los que ya cayeron rendidos ante el encanto turco o si simplemente sientes curiosidad por saber de qué va todo este revuelo, este vídeo es para ti. Hoy les traigo mi top 10 de series turcas en español que te van a enganchar desde el primer capítulo hasta el último. Prepárense para conocer historias de amor épicas, venganzas implacables, familias complejas y personajes inolvidables. Estoy segura de que encontrarán su próxima obsesión en esta lista. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán reseñas de series y películas, recomendaciones de libros, análisis de personajes y mucho más. Así que no se pierdan de nada y únanse a esta comunidad de amantes de las buenas historias. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con el top 10. En el número 10 tenemos una serie que combina drama familiar, secretos del pasado y un toque de misterio, İzerde, o Infiltrado como la conocemos en español. Esta serie nos cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer, Sarp y Umut, que crecen en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en un brillante policía, mientras que Umut, que creció en las calles, es adoptado por un jefe de la mafia. El destino los vuelve a unir, pero ambos desconocen su parentesco y se enfrentan en una peligrosa lucha. İzerde te atrapa con su ritmo trepidante, sus personajes complejos y sus giros inesperados. La recomiendo si te gustan las historias de policías y ladrones con un fuerte componente emocional. Subiendo en la lista, en el puesto número 9 nos encontramos con Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador. Esta es una comedia romántica que te va a sacar muchas sonrisas. La protagonista es Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un día, decide aceptar un trabajo en una importante agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Can, un fotógrafo aventurero y el hijo del dueño de la agencia. La química entre Sanem y Can es innegable, pero su relación se ve obstaculizada por malentendidos, secretos y rivalidades laborales. Erkenci Kuş es perfecta para ver cuando necesitas una dosis de alegría y romance en tu vida. Los protagonistas tienen una química increíble y la historia es muy entretenida. En el puesto número 8 tenemos una serie que ha conquistado a miles de personas en todo el mundo, Aşk Laftan Anlamaz, o Hayat, Amor sin palabras. Esta serie nos presenta a Hayat, una joven de pueblo que vive en Estambul y que por una serie de casualidades, es confundida con otra persona y consigue un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el atractivo y exigente jefe de la empresa. Al principio su relación es tensa y conflictiva, pero poco a poco, el amor comienza a florecer entre ellos. Aşk Laftan Anlamaz es una comedia romántica muy divertida y ligera, con personajes entrañables y situaciones cómicas que te harán reír a carcajadas. Llegamos al puesto número 7 con una serie que te va a mantener al borde de tu asiento, Siyah Beyaz Aşk, o Amor en blanco y negro. Esta es una historia de amor muy intensa y diferente. Asli es una joven doctora idealista que se ve obligada a casarse con Ferhat, un sicario frío y calculador. Al principio su relación es puramente por conveniencia, pero a medida que se conocen, comienzan a sentir una atracción irresistible el uno por el otro. Siyah Beyaz Aşk es una serie con una trama muy original y un ambiente oscuro y misterioso. Los protagonistas tienen una química explosiva y la historia te engancha desde el primer momento. En el número 6 tenemos una serie que te va a hacer reflexionar sobre el amor, la familia y la superación personal, Kiralik Aşk, o Te alquilo mi amor. Defne es una joven camarera que necesita desesperadamente dinero para pagar la deuda de su hermano. Ömer, un exitoso diseñador de zapatos, está siendo presionado por su tía para que se case. La tía de Ömer le ofrece a Defne una gran suma de dinero a cambio de que enamore a Ömer y se case con él. Defne acepta el trato, pero pronto se da cuenta de que está enamorándose de Ömer de verdad. Kiralik Aşk es una comedia romántica muy dulce y entretenida, con personajes carismáticos y situaciones muy divertidas. Además, la serie aborda temas importantes como la importancia de la familia y la lucha por alcanzar tus sueños.
Entramos al top 5 con una serie que te va a emocionar hasta las lágrimas, Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta es una historia de amor trágica entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica rica. A pesar de sus diferencias sociales, se enamoran profundamente, pero su amor se ve truncado por las presiones familiares y las circunstancias de la vida. Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y obsesionado con ella. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un exitoso empresario y busca vengarse de todos los que le hicieron daño. Kara Sevda es una serie dramática e intensa, con una trama muy bien construida y unos personajes inolvidables. La historia te atrapa desde el principio y te hace sentir cada una de las emociones de los personajes. Prepárense para llorar. En el puesto número 4, tenemos una serie que ha roto récords de audiencia en todo el mundo, Muhteşem Yüzyıl, o El Sultán. Esta es una serie histórica que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. El Sultán es una serie épica con una producción impresionante, vestuarios espectaculares y una trama llena de intrigas, amor, poder y traición. La serie te transporta a la época del Imperio Otomano y te sumerge en la vida de la corte. Si te gustan las series históricas, no te puedes perder El Sultán. Llegamos al podio al puesto número 3, con una serie que te va a enganchar por su ritmo trepidante y sus personajes complejos, Kukur, o El Pozo. Esta serie nos sumerge en el peligroso mundo de Kukur, un barrio de Estambul controlado por la familia Koval. Cuando un nuevo grupo criminal intenta apoderarse del barrio, Yamak, el hijo pródigo de la familia, regresa a casa para proteger a su familia y a su gente. Kukur es una serie llena de acción, drama y suspenso con una trama muy bien elaborada y unos personajes muy bien definidos. La serie explora temas como la lealtad, la familia, el honor y la lucha por el poder. Si te gustan las series con mucha acción y drama, Kukur es para ti. En el segundo lugar, tenemos una serie que ha conquistado el corazón de millones de personas, Binbir Gece, o Las Mil y Una Noches. Esta es una historia de amor muy conmovedora entre Onur, un exitoso empresario, y Sherazat, una joven arquitecta que necesita desesperadamente dinero para el tratamiento de su hijo enfermo de leucemia. Onur le ofrece a Sherazat el dinero que necesita a cambio de pasar una noche con él. Sherazat acepta la oferta, pero se arrepiente inmediatamente. Onur, por su parte, se siente culpable por lo que hizo. A pesar de todo, el amor comienza a florecer entre ellos, pero su relación se ve obstaculizada por los prejuicios, los secretos y las heridas del pasado. Binbir Gece es una serie dramática y romántica que te va a emocionar hasta las lágrimas. La historia es muy intensa y los personajes son muy reales. Y finalmente, en el primer lugar de mi top 10, tenemos la serie que, en mi opinión, es la joya de la corona de las series turcas, Fatmagul Unsuku Ne, o ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Esta serie narra la historia de Fatmagul, una joven que es violada por un grupo de hombres y que se ve obligada a casarse con Kerem, uno de los violadores, para evitar el escándalo. A pesar de las circunstancias, Fatmagul y Kerem comienzan a enamorarse y juntos luchan por superar el trauma y reconstruir sus vidas. Fatmagul Unsuku Ne es una serie muy valiente y conmovedora que aborda un tema muy delicado con sensibilidad y respeto. La serie te hace reflexionar sobre la violencia de género, la injusticia y la importancia del amor y el perdón. Los personajes son muy complejos y la historia te atrapa desde el primer momento. Si solo puedes ver una serie turca en tu vida, te recomiendo que veas Fatmagul Unsuku Ne. Es una serie que te marcará para siempre. Y ahí lo tienen, mi top 10 de series turcas en español que te engancharán de principio a fin. Espero que hayan tomado nota y que encuentren su próxima serie favorita en esta lista. Recapitulando brevemente, hoy exploramos 10 joyas de la televisión turca, desde dramas familiares y romances conmovedores hasta historias de venganza y superación personal. Vimos İçeride Erkenci Kız, Aşk Laftan Anlamaz, Silla Beyaz Aşk, Kiralik Aşk, Kara Sevda, Muhteşem Yüzyıl, Kukur, Binbir Gece y, finalmente, la impactante ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Un abanico de emociones para todos los gustos. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas, así que déjenme sus comentarios abajo. ¿Cuáles de estas ya vieron? ¿Cuál les llama más la atención? Quiero saberlo todo.
Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también descubran estas increíbles series, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los espero en el próximo vídeo. Adiós.